Soy Akubrook de cuarto B y voy a hablar sobre la generación del 98. La generación del 98 es el nombre que recibe el grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles nacidos entre 1864 y 1876, que vivieron la decadencia de España impulsada por la derrota en la guerra hispano-estadounidense que provocó la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este hecho provocó la desilusión y la falta de esperanza de los españoles, así como una grave crisis política y social. La generación del 98 comenzaría con el denominado Grupo de los Tres, una unión entre Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu. Sus ideologías la compartieron muchos otros escritores, entre los que destacan Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, Antonio Machado, Ramón María del Valle Inclán, Ramón Menéndez Pidal, Enrique de Mesa y mujeres como Concha Espina y Carmen de Burgos. Contexto histórico. En el aspecto político, entre 1868 y 1898 se diferenciaron dos épocas distintas. En un principio se encuentra la época revolucionaria iniciada en 1868 con la revolución denominada La Gloriosa. Sin embargo, esta fracasa y se produce la restauración de la monarquía borbónica en 1875. El político Antonio Cánovas del Castillo iniciaría la etapa conocida como la restauración de Cánovas, en la cual se establecería un gobierno basado en el turnismo de los partidos políticos liberal y conservador. Sin embargo, en este ambiente político dominaría la oligarquía y el caciquismo. En 1898 se produciría la guerra hispano-estadounidense que provocaría la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En 1902 comenzaría el reinado de Alfonso XIII, que estuvo marcado por la crisis del sistema canovista, la influencia del regeneracionismo y la posterior dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930. Por tanto, los escritores de la generación del 98 vivieron el fracaso de dos sistemas políticos y por ello se sintieron doblemente engañados. En el aspecto económico, las actividades agrarias siguieron siendo mayoritarias, la industria aumentó y el comercio exterior entró en déficit. En el aspecto social y demográfico, la población pasó a 18,6 millones en 1900, de la cual el 65% eran analfabetos. Además, la clase baja vivió en penurias económicas, por lo que aumentó el número de huelgas y la creación de sindicatos. En el aspecto artístico, cultural e ideológico, las principales corrientes filosóficas fueron el krausismo, el canovismo y el regeneracionismo. Además, a finales del siglo XIX continuó el realismo, aunque se quedó estancado. Por su parte, la generación del 98 iniciaría la conocida Edad de Plata en la literatura. Características. Aunque los escritores de la generación del 98 tenían diferencias, todos presentaban las mismas características. Estas eran: diferenciaban la España real, miserable y atrasada de la España oficial, falsa e imaginaria. Renovaron el interés y el amor por los pueblos abandonados de Castilla. De ahí la revalorización de la literatura del pasado, como el Quijote y el Romancero. Renovaron los géneros literarios y crearon nuevas formas literarias. En la narrativa destacan la Nívola de Unamuno, la novela abierta de Baroja, la novela impresionista y lírica de Azorín y la novela casi teatral de Valle Inclán. En el teatro destaca el esperpento y el expresionismo de Valle Inclán. Utilizaron un lenguaje tradicional, popular y antirretórico e introdujeron frases tradicionales y castizas de los campesinos. En ellos destaca el pesimismo y la actitud crítica, el subjetivismo tiene mucha importancia, su ideología era el regeneracionismo e intentaron introducir las corrientes filosóficas del irracionalismo europeo. Los temas más frecuentes eran los temas religiosos y existenciales y la preocupación por la situación política y social de España. Otras características de sus novelas eran el personaje único, las acciones eran mínimas y el paisaje tenía mucha importancia y la novela dialogal, es decir, los diálogos expresan los conflictos. Por último, y en relación con la intertextualidad,
la generación del 98 comparte características con el romanticismo, el individualismo y el subjetivismo, la revalorización de los valores propios del pueblo y el pesimismo y la actitud crítica que les acerca a algunos escritores románticos como Larra. Sin embargo, el objetivo de la generación del 98 no era huir de la realidad y rebelarse contra las normas de la actualidad, sino que por lo contrario se centraban en los problemas de la actualidad y su intención era mejorarla. Esta es la finalidad propia del realismo. Vida del autor y su obra. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno y Hugo nació el 29 de septiembre de 1864 en la ciudad de Bilbao. Era hijo del comerciante Félix de Unamuno y de Salomé Hugo. Su padre murió en el año 1870. Unamuno cursó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid entre 1880 y 1884. A partir de 1891 impartió clases de griego en la Universidad de Salamanca. Ese mismo año se casó con Concha Lizárraga, con la que tendría 10 hijos. 3 años después se afilió al Partido Socialista, pero su carácter independiente lo llevó a abandonar su militancia en 1897. Ese mismo año sufrió una grave crisis religiosa que marcó su pensamiento. En 1901 fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca, puesto del que fue destituido en 1914. Al oponerse al régimen dictatorial de Miguel de Primo de Rivera, Unamuno fue desterrado y vivió la mayor parte de su destierro en Francia. En el año 1930, tras caer el gobierno de Primo de Rivera, volvió a España y recuperó su puesto de rector en la Universidad de Salamanca. Cuando comenzó la guerra civil, descontento con el desorden social y los radicalismos, Unamuno apoyó la sublevación militar liderada por Francisco Franco, comportamiento del que más tarde se arrepentiría. El escritor vasco falleció en Salamanca el 31 de diciembre de 1936. Su obra. Unamuno cultivó todos los géneros. En sus obras trata exclusivamente 2 temas, la situación de España y el sentido de la vida humana. En cuanto a su estilo, era sobrio y a la vez vivo y expresivo, utilizando un lenguaje desnudo, es decir, sin mucho estilismo y muchos términos populares. La narrativa. Unamuno, al querer desprenderse de la novela realista, creó una nueva forma literaria, la nívola. Las nívolas se caracterizan por la ausencia de las descripciones, la importancia de los diálogos y los monólogos, el predominio del lenguaje poético, la acción reducida y los personajes encarnan las angustias y los problemas del autor, sus conflictos existenciales. Sus novelas más importantes son Niebla, 1914, obra maestra de la nívola, Abel Sánchez, que recrea el tema bíblico de Caín y Abel, La tía Tula, de 1827, que se presenta el anhelo a la maternidad, y San Manuel Bueno, mártir, 1830, que trata de un sacerdote que predica aquello que él mismo no logra creer. En sus ensayos mostró su preocupación por la situación de España, destaca En torno al casticismo, de 1895, y Vida de Don Quijote y Sancho, 1905. Su poesía. A su poesía no se le ha dado mucha importancia debido a sus estrofas breves, castellanas y muy personales. Algunas de sus obras más destacadas son Poesías, 1907, Rosario de sonetos líricos, 1911, El Cristo de Velázquez, 1920 y Andanzas y visiones de los españoles, 1922. El teatro. En su teatro refleja su ideología filosófica, de ahí que no tuviese mucho éxito. Además se caracteriza por la falta de artificio tanto en la trama como en el escenario, debido a que el objetivo de su teatro era transmitir
los conflictos de los personajes. Algunas de sus obras teatrales más importantes son Fedra, 1910, El otro, 1926, y El hermano Juan o El mundo es teatro, 1929. Curiosidades. Algunos de los escritores de la generación del 98 se reunían en cafés. Por ejemplo, Valle Inclán, los hermanos Machado, Azorín y Pío Baroja presidían tertulias en el Café de Fornos. Otra curiosidad es que la primera persona en utilizar el término de generación del 98 fue el propio Azorín en 1913, que desde entonces comenzó a difundirlo por ensayos críticos por periódicos. También cabe destacar algunas curiosidades de escritores. Es el caso de Valle Inclán, que es una persona muy carismática, y el cual, antes de morirse, le ofrecieron auxilios espirituales, y a lo que él respondió: ni cura discreto, ni fraile humilde, ni jesuita sabiondo. Y cuando no se moría exclamaba: me muero, pero lo que tarda esto. ¿Qué he aprendido realizando este proyecto? Realizando este proyecto he aprendido mucho sobre la generación del 98, de la que apenas conocía, ya que en años anteriores no se le daba mucha importancia. Una de las cosas que he aprendido de la generación del 98 es la nómina de autores, sus características y su finalidad, la vida de Unamuno, al igual que sus obras, y alguna que otra curiosidad de los escritores de la generación del 98.